rosas traigo en mi boca, unas patalca, otras mishki, y una callana de coplas cuando recuerdo a Tamishki. Cuando escuchen la vidala de madrugada entre sueños, carteando por el rasquido, seguro es hasta mixqueño. En Quichu y Castilla cantan viejos con viejos amores, para un telar de guitarras, versos de todos colores. Acá mishki, 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 te llevo en mi chacarera, y en el calor de mi poncho, corazón de cristelera. Se va la segunda. Enrétame a Tamishqueña en tu madeja de sueños, ovíllame entre tus brazos, quiero sentirme tu dueño. Madrugada de fogones, canto y mate, compañeros, mientras apuran las ganas de letinquearlo al uspero. Con ruedo de caja y copla, rueda Tamishki esperando suerte del pueblo paisano, matar pobrezas cantando. Acá mishki, 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 te llevo en mi chacarera, y en el calor de mi poncho, corazón de cristelera. Muy bien, che. Voz de mujer, comenzando la tarde, Edith Corpo, Atamiski, Miski, Miski. Hermosa chacarera en la voz de Edith Corpo, como le decía, que bueno, ahora vamos a seguir escuchando un poco más. Hola, Eli, ¿cómo estás? Hola, Chango, ¿todo bien? Abrazo. A la familia, nos dice la Eli, como siempre. Oyente de cualquier lado, de cualquier parte en donde esté. Le mandamos un saludo enorme, enorme a la Eli, la tanguera, como lo conocemos todos, ¿no? Así que ahí estamos, ¿no? Compartiendo, empezando esta tarde de viernes, tarde de viernes y 14, papá. 14 de octubre, justito, ¿no? ¿Qué fecha? 14 de octubre. Santiago del Estero, está fresquito, che, hoy, 27, 28 grados. Así que, pero parcialmente soleado, dice así, que bueno, está lindo, está lindo. No está haciendo mucho calor, che, no está haciendo mucho calor. Después, bueno, ahí estamos, Mañana también va a estar lindo, no va a llegar ni a 25, 26 grados, por ahí va a andar. El domingo ya estaría 30 más o menos, pero el lunes vuelve, dicen, a 23. Santiago del Estero, ¿no? La temperatura varía demasiado. Así que, y después, bueno, aquí estamos, ¿Cómo se preparan ustedes para el fin de semana? Fin de semana, Día de la Madre. A veces se lo recibe con alegría, a veces se lo recibe medio triste, a veces se lo recibe este, con toda la familia y a veces seguramente por ahí la madre está sola. Le toca, porque bueno, por ahí los hijos tuvieron que viajar y esas cosas, ¿no? Pero bueno, es un día para estar juntos, che, estar juntos con la familia, con, con los hijos, con quien
pueda estar, ¿no? No hay que estar solo, hay que buscar estar con alguna persona que uno aprecia. Eh, Esto digo por los hombres y las mujeres, ¿no? Que es un día, las madres muchas veces cumplen ese rol de, de padre y madre, ¿no? O a veces hasta el hombre también, a veces cumple el rol de madre y de padre y madre, y la vida es así, a veces se dan las situaciones de esa manera. Así que bueno, vamos a escuchar unita más. Eh, che, hoy no he hecho siesta. Hola, ¿cómo anda mi amigo? Pispi. Ya descongelando las bizcachas para los pasteles del domingo. Bueno, ya había preparado la ollita de fierro, ¿eh? Para hacer los pasteles de bizcacha. Batata, ¿no? Ahí le vamos a hacer fueguito a la olla negrita y, y, y hay un poco de grasa, aceite y hacer la chillaque, ¿no? Claro, Ricky. Así que bueno, ahí te mando un abrazo grande, che. Ahí hemos escuchado a Eddie Corpo. Vamos a buscar algo más. Una zambita. Esa zambita mishki mishki, La noche es larga, tu ausencia duele, pero una duda me duele más. No sé si ha sido la arena de los años, un nuevo desengaño que se llevó tu amor. No sé si ha sido la arena de los años, un nuevo desengaño que se llevó tu amor. O fue una herida que te ha dejado marcado a fuego el desamor. Hay una pena al fondo de tus ojos, cual si fueran despojos de algún viejo dolor. Hay una pena al fondo de tus ojos, cual si fueran despojos de algún viejo dolor. Pero el día no perdona y de nuevo amaneció, iluminando tu ausencia en mi costado, un sueño derrumbado y al fin de una ilusión, iluminando una pena en mi costado. Tu ausencia me ha dejado quebrado el corazón. Tal vez no pude haberte hablado desde mi esencia tal cual yo soy. Quizás el miedo a historias repetidas o a golpes de la vida que el tiempo desnudó. Quizás el miedo a historias repetidas o a golpes de la vida que el tiempo desnudó. Ay, si pudiera cambiarlo todo, hoy te diría, mi corazón, esta es tu casa y siempre están abiertas, de par en par las puertas, en nombre del amor. Esta es tu casa y siempre está
abiertas de par en par las puertas en nombre del amor. Pero el día no perdona y de nuevo amaneció iluminando tu ausencia en mi costado, un sueño derrumbado y el fin de una ilusión, iluminando una pena en mi costado, tu ausencia me ha dejado quebrado el corazón. Muy bien. La desamorada. Por acá estaba mirando. Este es un hermoso tema. ¿Eh? Hermoso tema. Mi bandera provinciana. ¿Eh? Con el Pidio Herrera. Edith Corpos. Me encanta este tema. Nace hacia el cielo mi bandera provinciana, roja y celeste como el sol de la mañana, su blanca espuma que de norte a sur derrama. Este es el canto de esta tierra americana, alta se eleva cual hermosa primavera esta bandera santiagueña y federal. Luce su espada con orgullo soberana y en su consigna la justicia, amor y paz. Luce su espada con orgullo soberana y en su consigna la justicia, amor y paz. Luce su espada con orgullo soberana y en su consigna la justicia, amor y paz. Ahí está, ¿eh? Mi bandera provinciana, ahí, Edith Corpos. Así que bueno, estamos casi en víspera del Día de la Madre. Día especial, ¿no? Para compartir con la mamá, los que los tengan. Bueno, ya va para 2 años que bueno, doña Andrónica Tevez ha partido y nos ha dejado su vida, nos ha cuidado hasta que casi siempre, toda la vida. ¿Yo qué puedo decir de ella? Todo agradecimiento, ¿no? Porque, bueno, así es. Esa ha sido nuestra mamá. A ver, vamos a escuchar. Estito. Una samba para todas las bandeñas. Ajá. ¿Habrá bandeños, che? ¿Bandeñas? Esta se llama la bandeña. Adentro. Porque quiero pedirte que me comprendas. Ahí es para él, bandeña. Desde el alba yo estoy esperando que viniera.
en la loma alta, jaula de este cantor. A ver, Didi por Moreno. tus amores canta. Una vuelta. En un porcón se amacan todas mis esperanzas, y esperándote estoy, mi linda paloma blanca. Y esperándote estoy, mi linda paloma blanca. Y que venga la segunda nomás. Adentro, en tus ojitos claros, quiero mirarme, para en su fondo ver y saber si es que has de amarme. Eso. Mi tristeza es no verte, nada me alegra, linda bandeña. En cambio, cuando estás, se me hacen flores las penas. Que sea entera la vuelta. En un porcón se amaca todas mis esperanzas, esperándote estoy, mi linda paloma blanca. Y nos vamos nomás. Y esperándote estoy, mi linda paloma blanca. El Payo Oroná, che, Payo Oroná, la bandeña. Hermoso tema. Me hizo asustar eso, no sabía qué era. Uno más. Vamos a escuchar, Aquí estamos con Calambre Rojas y Cristian Ramón Verduc. Calambre, guitarra en mano, y aquí a mi lado Cristian Ramón Verduc. Vamos a cantar Ampizunas Amorani. No, quichua canta grini. Ajá. Yo voy a cantar en quichua. Bueno, vos vas a cantar en quichua y yo voy a traducir. Meta. ¿Ah? Meta, cuando quiera nomás. Acuis canta. Métale. Onko siris taikitiachas, Ampizunas Amorani. Remedio tamana venka, nisam no capa morani. Mader chakay mantigraskuy, y maikita nanasunki. Aquí nachawar mi bruja, nunita y na brujia sunki. Cuerpo y quita chamcachiay, vaya que taru pasunki, sapa makitin kusuptin, chiri chiri nakosunki. Sapa makitin kusuptin, chiri chiri nakosunki. Sabiendo que enferma estaba, para curarte he venido. Pensando que no tendrías remedio, te lo he traído. Hacia que lado date vuelta, en que te duele mi vida. Seguro esa mujer bruja ya también te brujearía.
tocar tu cuerpo, qué caliente habías tenido. Cuando te rozan mis manos, te vienen escalofríos. Cuando te rozan mis manos, te vienen escalofríos. Bueno, Ampizuzna Amorani, ahí el Payo Oroná con Ramón Verdú. Hermoso, ¿no? Hermoso tema este Remedio. A ver, lo que pasa, que Dios te perdone, es como 10, 11, como 12 minutos, che, muy largo. Decir a don Horacio Guaraní, este gran amigo, que un padre puede criar, educar y mantener a una docena de hijos, y muchas veces una docena de hijos no pueden mantener a un padre. Lo que le voy a relatar ahora es una historia verídica y se trata de una conversación entre dos hermanos. El hermano que vive en el campo lo manda a llamar al hermano que vive en la ciudad para decirle: ya sabrás por qué te llamo, pero tenemos que hablar, porque yo no aguanto más, y aparte, vos sos mi hermano. No hay que lavarse las manos, ni habrá que esquivarle al bulto. ¿Sabés cuál es el asunto? Ya lo habíamos hablado. Yo también estoy cansado de renegar todo el día. Está hecho una porquería, siempre anda malhumorado. Pasa las horas sentado cerquita de la tranquera y los que vienen de afuera dirán: está castigado. Es papá que está cargoso y dice que lo trato mal. Hay que verlo rezongar, por cualquier cosa se enoja. Rumbea pa'l sembrado de sojas y allá se pone a llorar. Y si lo querés llamar, se hace el sordo y no contesta. Te va arrugando la jeta y es capaz de pasar horas que el viejo no te da bola, y así no se puede más. Ahora me quiere ayudar a levantar la cosecha. Le pedí que no se meta porque al final ya me estorba. Se queda al lado de las tolvas y me mira medio raro. Después revisa el ganado, me lava las pezoneras, me vació un curabicheras en un potro lastimado, y es por dejárselo a mano. Ahora ya se lo escondí. Siempre anda por allí, caminando todo el día. Cuando llega el mediodía, eso sí, es el primero en la mesa. Y mi mujer, la Teresa, ya no lo quiere ni ver, porque se pone a joder que quiere pintar la pieza, ayudar con la limpieza, tener la casa ordenada, porque verla así arruinada le causa mucha tristeza. Yo no sé a qué se levanta a las 3 de la mañana, como si fuera un fantasma, se me aparece en el tambo, y yo lo saco cagando porque me empieza a estorbar. Se me gana en el corral y me acomoda los tachos, me malcría a los muchachos, se me pone a conversar y se empiezan a trazar. La verdad, ya no lo aguanto. A veces me cansa tanto que no deje de joder. No tiene nada que hacer, se piensa que es un muchacho. Quiere montar a caballo y recorrer las aguadas. Se pone a arreglar pavadas. Fuma. Fuma, que es un animal. Ayer se puso a trenzar un lazo para mi hijo y no sé lo que le dijo, que yo lo quería echar. Yo ya lo estuve pensando y es así como te digo. Lo llevamos a un asilo, que él allí estará mejor. Lo pagamos entre los dos, nos ahorramos un problema. ¿Sabés de que hay enfermeras que bien lo saben cuidar? Si mucho no va a aguantar.
ya casi entró en los 80. Si te gusta la propuesta, no hay mucho de qué pensar. Espera que ahora hablo yo. Perdóname la franqueza. ¿Te acordás cuando Teresa parió en el medio del campo? Fue papá que entre sus brazos llevó tu mujer pa'l pueblo. Había que comprarle remedios y vos no tenías trabajo. Vendió sus botas y el lazo, el único que tenía. Me pidió que no te diga que el pobre quedó descalzo. Acordate cuando un día se apareció en nuestro rancho reclamando un par de chanchos. Todita la policía fue por una picardía que vos te habías mandado. El Tata Juez se hizo cargo diciendo que él había sido. Lo llevaron sometido a un duro interrogatorio. Se aguantó ese purgatorio mientras estuvo detenido. Cuando mamá murió, ¿quién fue el que tomó las riendas? Almuerzo, cena y merienda casi nunca nos faltó. Nos enseñó educación y a pesar de su ignorancia, a la escuela con tardanza, pero siempre nos mandó. Un día le dije yo, de grande seré abogado. Me apretó fuerte las manos y en la frente me besó. Y qué susto se pegó cuando enfermo vos caíste. No recuerdo qué comiste que te hizo vomitar. No había con qué pagar a un doctor que te asistiera. Te cargó en su jardinera y pa'l poblado rumbió y allá a las puertas pateó de una vieja curandera pa' que pronto te atendieran. No sé con qué le pagó. Toda la noche pasó sentado al lado de tu cama pa' que la fiebre bajara. A los santos suplicó, de rodillas se quedó y con unos trapos viejos mojados sobre tu pecho el viejo te acomodó y le pidió al Tata Dios que si algo te pasaba por vos su vida cambiaba, que le cumpla ese favor. ¿Te acordás cuando eras chico y te regaló el tobiano? No era para vos, hermano, ese era para mí, pero lo vi tan feliz cuando lo montaste en pelo que te ofreció hasta su apero para verte sonreír. Lo que yo nunca entendí, porque a mí me dio un abrazo diciéndome, mi muchacho, qué bueno es que seas así. Y hoy yo te escucho decir de que el viejo es un inútil. Él solo quiere ser útil y no vivir de favor. Si al final de la cuestión todo el campo es de papá, y si él quiere trabajar, está en todos sus derechos, no porque el hombre esté viejo, ha de ser que esté de más, déjalo que ande nomás, que es un criollo bien hecho. No sé si esto es lo mejor. Y volviendo a nuestro tema, que si papá es el problema, deja, me lo llevo yo. En casa estará mejor, es lo que él anda buscando. Calor, quiero darle tanto amor como él nos dio a nosotros. Yo no lo cambio por otro, la
¡Puta que lo parió! No sé si allá en la ciudad él se ha de sentir a gusto, pa' que no tenga un disgusto, se lo voy a preguntar. Y si tengo que cambiar mi casa en el poblado y venirme pa' estos lados, ay, pa' que el Tata sea feliz, y si viéndolo sonreír, eso ya me doy por pagado, te juro, querido hermano, y por él ha de ser así, que es un anciano, decís, querés llevarlo a un asilo, escucha lo que te digo, si es que tenés corazón, llegate hasta el corralón, andá, allá está el viejo sentado, no digas nada, abrazalo, pedile sus bendiciones, y ya anda entrando en razones, antes de romper los lazos, que papá muere en mis brazos, y a vos, y que Dios te perdone. Ahí está el pedido. Larguísimo, che, pero muy emotivo, ¿no? Muy emotivo, un tema bastante, como diríamos, picante, ¿no? Ahí, bueno, Martín Sánchez me decía, triste el temazo, dice, bien ahí Juan, salud, amigo, mi amigo, completame con Mama Gaucha. Sí, lo tengo aquí, casualmente, estaba preparando para mañana, en el programa Identidad Santiagueña, lo había preparado, pero bueno, igual lo vamos a pasar ahora. Hay un verso que hace poquito también lo escribimos, y no quiero chocar a nadie, pero solamente quiero que aquel que la tenga, a la madre o al padre, que lo sepa valorar. A veces estamos ofendidos porque nos creemos que los viejos están equivocados, pero no pensamos de que muchos años antes que nosotros ellos tuvieron la edad que tenemos nosotros hoy en día. Cuando somos jóvenes, somos adolescentes, pensamos que qué equivocados que están los padres. Pero cuando uno llega a la edad de los padres, dice, qué razón que tenía mi viejo, lástima que no está para preguntarle. Hay una historia de una viejita que, teniendo 14 hijos y más de 40 nietos, murió sola como un perro en un rancho de Chapa. Y después que murió, los hijos no le alcanzaban los pañuelos en mano para llorar sobre el cajón de la madre. Cuando la tenían en viva pasaban las 3-4 cuadras sin saber, quizá que le daba vergüenza decir que bajo ese rancho de Chapa vivía la madre de ellos, porque tenían camiones, porque tenían hacienda. Qué pena que es eso. Qué lindo que es ir a la madre y darle un beso a la cabeza y decirle, vieja, cuánto te quiero. Yo creo que ni haciendo 20.000 veces le pagaría a mi madre el haberme parido. Pero gracias a Dios y la Virgen, hasta el último día que se fue, la llené de besos, caricias, le llamé por teléfono, la acompañé. Y fue la novia más linda que tuve en mi vida. Y yo sé que Dios la debe tener a la derecha a él porque la necesitaba. Por eso el que tenga a la madre en vida no le cuesta nada perder 5 minutos en un camino y pararse para decirle, vieja, cuánto te quiero. Un abrazo, una caricia, un beso. Yo creo que tendrían que cerrarse las puertas de los asilos de ancianos, porque no pueden estar los viejos tirados como perros. Yo creo que una madre y un padre pueden criar 15, 20 hijos, pero 15, 20 hijos no tienen los huevos para criar o tenerlo al padre y a la madre. ¿Por qué es tan injusta la vida? Creo que el ser humano la hace injusta. Y me dolió tanto lo de esta viejita. Le llevábamos leche y cuando estaban las puertas cerradas, no dejé la leche, me dice mi vieja, mañana le dejé 2 litros. Y al día siguiente fui y le dejé 2 litros. Y el tercer día cuando fui, vi el gatito encrespado bajo una rama y me formé la idea de que a ella le pasaba algo.
Y abrí la puerta del rancho y estaba ahí, caída. Una hinchazón enorme, ya 4 días fallecida. Yo con 6, 7 años. Un julepe que ni te cuento. Y hace muy poco tiempo soñé escribirle un verso y el otro día fue como que me lo dictara. Y dice así: no quiero chocar a nadie, pido disculpas. Que la valore el que la tenga en vida y para que no la tenga que hacer una vela encendida. Dice: abrí la puerta del rancho y ahí la encontré tirada. Ella que siempre dio todo, sin pedir una migaja. Fue madre de varios hijos, pero estaba abandonada. Y teniendo muchos nietos, ninguno la visitaba. Y aunque sufría por dentro, había sonrisa en su cara. Mirando para el camino, horas enteras pasaba, como esperando que a alguno le alcanzara un vaso de agua. Maldito sea el destino que le tocó, pobre anciana. Ella que ha luchado tanto desde su lejana infancia y sola compartía el rancho con una soledad ingrata. ¿Qué diablo tendrán los hijos? De cerebro, poco y nada. Si pensaran un segundo en aquella mama gaucha que para criarlos a ellos temprano se levantaba y pegando unos silbidos solía encerrar las vacas para hacerle el desayuno con leche recién sacada. Hasta hace muy poco tiempo se la veía con la pala, cortando cardo chamico con las manos escarchadas, lavando en un piletón ropa ajena y de la casa. Si parece maldición que ninguno se acordara de aquel ranchito destruido donde vivía su mamá. Yo andaba por el camino y me acerqué a saludarla por si precisaba algo y hallé la puerta cerrada. Tuve un mal presentimiento cuando debajo de una rama su gato medio encrespado es como que me anunciaba que ella estaba ahí en el suelo pidiendo que la ayudaran. Había caído boca abajo y en sus manos una carta que le escribió a sus hijos pidiendo que no gastaran, que tampoco pierdan tiempo ni siquiera para velarla, que ella había esperado tanto que vengan a visitarla, o que se llegara un nieto para saber cómo andaba. De nada sirven los llantos, ni comprar la mejor placa, si nadie estuvo a su lado cuando ella los precisaba. Por eso es que a vos te pido, si la tenés, valorala. A ella que ha luchado tanto, no la dejes abandonada. En vida sirve un te quiero, más que una tumba, 1000 lágrimas. Muchísimas gracias, que Dios y la vida los bendiga. Ahí está, ¿eh? Mario Pino. Madre mía, qué recitador, ¿no? Qué fuerza, ¿eh? Qué fuerza impresionante para los recitados. La verdad que es un capo, ¿no? Recuerdo una vez yendo a Santiago, iba en el camino y nos enteramos del accidente que tuvo, que iba de la casa no me acuerdo si iba de la casa de Lázaro o creo que iba de la casa de Lázaro y tuvo este fatal accidente, ¿no? Me acuerdo patente que decían, bueno, tenía un coche, el Polo, ¿se acuerdan del Polo? Bueno, y un coche grande. Increíble porque era un tipo joven, pero bueno, la vida quiso así, ¿no? La vida quiso así, bueno. Ahora, ¿qué podemos escuchar? Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. A ver. A ver, a ver.
A ver. Escucha estito. Paraje bandera bajada, ¿no? Paraje bandera bajada. Este chamamé va dedicado para Elena y Lucio, de parte de Franquito Verón y su conjunto. Y bueno, Chango, así la vida, ¿eh? Ricky nos dice, yo tuve dos madres, lo más grande, se me fue quien me crió a la miércoles. Y me guió el camino. Bueno, pero me quedó quien me parió, dice el Ricky Vanuera. Y sí, así es la vida, ¿no? Tiene tantas cosas, ¿no? Y bueno, el ser humano se la banca la que venga. Escucha esta, ¿eh? Paraje Soconcho, Blanquita. Ahí vamos a traer sandía. A mi paraje Soconcho, al estilo de Franquito Verón. Así suena Franquito Verón y su conjunto. ¡Siga! Y bueno, así nos vamos acerenciando, ¿no? En Atamisqui, y conociendo los distintos parajes de Atamisqui. Nosotros venimos del departamento Alberdi, al noreste de Santiago del Estero, a unos 200 y pico de kilómetros al noreste, como tirando para el Chaco. Y bueno, por esas cosas de la vida, fuimos para Atamisqui, pero gustoso, por supuesto, gustoso de poder estar en ese lugar, ¿no?
Destino, ¿eh? Franquito Veronche. A Bella Vista, el estilo de Franquito Verón. Para Julia y Anulfo, Lili y Segundo, que salgan a bailar. Muy bien, ahí está, Franquito Veronche. Bueno, ahora vamos a ir con nuestros auspiciantes, que nos hacen el aguante aquí, por supuesto. Ahí vamos. Venta de empanadas santiagueñas al horno y fritas, de carne y de pollo, exquisitos tamales, chorizos caseros. Comunicate al 11 3302 2258 y al 11 26 67 66 59. También podés pagar por Mercado Pago y CBU. Hacemos para cumpleaños y todo tipo de eventos. Bicicletería El Rayo, pinturas, soldaduras, repuestos en general, accesorios de competición, ventas de bicicletas nuevas y usadas. Y atención, tenemos plan canje, entrega tu bici usada y llévate una nueva o una reacondicionada a nueva. Por consulta, llamanos al 11 49 49 32 69. O acercate, estamos en Avenida Italia, entre 149 y 150, a 5 cuadras del Bajo a Nivel. Bicicletería El Rayo te espera. Para aliviarme las penas, comienzo a cantar con alma, debajo de luna de... Compostura de calzado La 21. Se hacen botas, borcegos, zapatos para damas y caballeros, todo en cuero y a medida. También se hacen alpargatas de lona y de cuero. Esto queda en la calle 105, número 1195, entre 11 y 12. Para consultas al 11 65 96 06 51. Compostura de calzado La 21. Al son de cada copla brillan con sus misterios. Electrofrío MR, todos los servicios para tu aire acondicionado. Colocamos y también hacemos service. Trabajamos con personal especializado en refrigeración, heladeras comerciales y familiares y también cámaras frigoríficas. Llámanos al 11 69 45 48 65. Nuestro Facebook Electrofrío MR. Electrofrío MR. Viajes y encomiendas Freddy. Salimos todos los jueves desde Atamisqui a Berisso y los viernes de Berisso hacia Atamisqui. Pasamos por Berazategui, Constitución, kilómetro 29, Merlo, Moreno, ruta 197 y 202. En Santiago pasamos por Mailín, Forres, Breaposo, Loreto y Atamisqui. Viajamos en coche semicama. Comunicate al teléfono 0221 59 59 154. O al 0221 54 67 044. Viajes y encomiendas Freddy. Electricista matriculado, responsabilidad y calidad en su trabajo.
Si querés colocar tu medidor, trabajamos con materiales y mano de obra certificados DCI. Todo electricidad, instalaciones y arreglos. Trabajamos con tarjeta de crédito y débito. También hacemos trabajos de plomería. Nuestro WhatsApp 11 69 45 48 65. Electricista matriculado. ¡Y vamos con las palmas! Hola, soy Juan Siriaco. Te quiero invitar a hacer publicidad en mi programa de negocios, empresas, mercados, carnicerías, talleres o de cualquier tipo de emprendimiento de cualquier parte del país. Comunícate al 11 32 44 76 45. Repito, 11 32 44 76 45. Me pasaré y vamos con las palmas. Hola, soy Juan Siriaco. Te quiero invitar a hacer publicidad en mi programa de negocios, empresas, mercados, carnicerías, talleres o de cualquier tipo de emprendimiento de cualquier parte del país. Comunícate al 11 32 44 76 45. Repito, 11 32 44 76 45. Me pasaré en la estación de la banda, mi madre querida, esperando el tren. Podés comunicarte con Radio Ashpamishki por WhatsApp al 11 32 44 76 45. Podés comunicarte con Radio Ashpamishki por WhatsApp al 11 32 44 76 45. Estás escuchando radioashpamishki.com.ar desde Verazategui, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Muy bien. A ver. Vamos a hacer un bloquecito con un amigo. A ver si lo encontramos por acá, che, lo perdimos. Mientras tanto, vamos a escuchar Garzamanta. Garzamanta, ahí está. Chacareras o mensajes de mi tierra santiagueña, aromada de tus tales, florcita de hierbabuena. Pentagrama que en la noche deja un brillo enamorado, corazón y sentimiento que mi alma se ha cobijado. Sos alegre y nostalgioso de la luna enamorado, con calor del viento norte y en mi sentir espejado. ¿Cómo no cantarte si sos mi alegría? Juego con chamisas que tibias el alma mía. Allá va la otra. Yo le cuento yo lejano que mi tierra entristecido te devuelve el sentimiento de Soco y Julio argentino. Para que lo bailen todos los changos de Buenos Aires. Esa, mira. Tiene miel la chacarera cuando más lejos te has ido. Tiene un brillo de lucero, tiene un misterio escondido. Garzamanta. Llegadita de rocío y frescor cuando amanece. Bien sedienta y salitrosa dentro del pecho me crece. ¿Cómo no cantarte si sos mi alegría? Juego con chamisas que tibias el alma mía. Una más, Garzamanta. Podés comunicarte con Radio Ashpamishki por WhatsApp al 11 32 44 76
45. Santiagueño soy, señores, cantando la chacarera, cruzando el río dulce, siempre alguien me espera. Tomá, Santo Ibáñez. Carlitos Coria. Golpeando dos cajas viejas, vidaleros se preparan cantando en la ceja. Repícale fuerte al bombo, que el violín ya está llorando. Salamanca de Loreto siempre ando añorando. A la banda voy llegando, siempre me acuerdo del pago. Aunque lejos yo me encuentre, le canto a Santiago. Que no. Correte, Carlitos Coria. Que vamos a bailar con la gringa. Nunca la puedo olvidar, hasta que aclare el día sabíamos cantar. Se viste de fiesta el pago cuando suena una guitarra. Ay, Julita, qué lindo era esa linda farra. ¡Achala en mi tierra! Esta miércoles. Yo me voy, estoy de vuelta, cantando la chacarera. Debajo de un tala viejo que después me muera. A la banda voy llegando, siempre me acuerdo del pago. Aunque lejos yo me encuentre, le canto a Santiago. Ahí está, Che Garza Manta, un clásico de la banda Santiago. ¿Quién no ha escuchado este tema? No es santiagueño, seguro. No. Yo lo escucho desde que existo, mira. Vamos por acá, vamos a ir buscando. Quique Loto. Quique Loto. Escuchá estita. Escuchá y compará, como dicen. Escuchá la letra, Con el corazón herido por vivir lejos del pago, de tanto soñar la vuelta le están pasando los años. Enciende fuego el domingo, pone el folclore en su radio y le echa la culpa al humo si es que lo ven lagrimeando. Ese soy yo. Atrás quedaron sus viejos, su infancia, su tiempo y chango. Buscando una mejor vida salió una tarde del rancho. La pucha que vida dura, la que vive el provinciano, con el corazón herido, lejos del pago. En las dos puntas del palo su corazón repartido, el amor de sus ancestros con el amor de sus hijos. Escucha, hermanita, esto. Algunos han vuelto a tiempo, otros han llegado tarde. Los ranchos se hacen tapera con la ausencia de los grandes. Trabajan de sol a sol, siempre pensando en el pago. ¿Pa' qué tanto sacrificio? Pa' vivir siempre matando. La pucha que vida dura, la que vive el provinciano,
con el corazón herido y a veces hecho pedazos. Bueno, espero que te haya gustado, che, ¿eh? Porque, bueno, una letra simple, sencilla, pero bien, bien profunda, ¿no? Todas las cosas sencillitas que dice, esas cosas nos pasan a los que andamos lejos de nuestra provincia, ¿no? Vaya a saber por qué, pero el destino quiso así, ¿no? Que andemos lejos del pago. Y Quique Loto, escucha estita. Si te quedás con la gana, poné la oreja. Por los quebrachales, algo Ricardo, tus aldeas, garabatos caminando vos. Junto con mi perro me voy a casar. Si aparece una tortuga también la he de alzar. Llevo mi escopeta por si la duda. Se me cruza un sachacuchi, lo voy a... Bueno, yo soy santiagueño y madrugador. Yo le digo que en el campo se vive mejor. ¡Ay, sí! Eso es cierto, papita. Estás escuchando radioalfabisco.com.ar desde Verazategui, provincia de Nunca Buenos yo Aires, trabajo República a Argentina. ningún turco. Prefiero cuidar mis cabras para vivir mejor. Algún novillito me voy a meter. Si hay festival en el pueblo que te extenderé. Siempre me rebusco con cuero e iguaná pa' comprar mercadería y la dama Juana. Yo soy santiagueño y madrugador. Yo le digo que en el campo se vive mejor. Sí, señor, sí, señor. ¡Y vamos con las palmas! Hola, soy Juan Siriaco. Te quiero invitar a hacer publicidad en mi programa de negocios, empresas, mercados, carnicerías, talleres o de cualquier tipo de emprendimiento de cualquier parte del país. Comunícate al 11 32 44 76 45. Repito, 11 32 44 76 45. Yo pasaré en la estación de la banda, mi madre querida, esperando el tren. ¿Qué les pareció, Quique Loto? Dos terribles temas, ¿eh? Vamos a ver cómo sale esta Vidalita. Ajá. Vidal. Meta La nomás. gente vidalera, a todos los paisanos. Les mando un abrazo grande. Garza. Después de una larga ausencia, vuelvo a mi pago otra vez. Como árbol en primavera que ha vuelto a florecer, quizás han pensado que no iba
Quizás han pensado que no iba a volver. Hija querida, ¿dónde estarás? Debajo del algarrobo, ese que me vio crecer. Van llegando vidaleros al ranchito del ayer. Las cajas retumban desde volver. Quizás han pensado que no iba a volver. Ay, pago querido, de vuelta otra vez. Ahí estamos, ¿qué quedó? Impresionante, la verdad que lindo, muy lindo para disfrutar esas vidalitas bien sentidas de allá del monte santiagueño, por supuesto. Vamos a escuchar y después vamos a revisar un poco juntos el diario, ¿no? Porque que lo tiró, no quieren, lo diario ni ganas de verlo, uno tiene hasta el de Santiago y de confirmado a partir de mañana subirse a un remis o taxi será más caro en Santiago y la banda. Qué bárbaro. Y los políticos se siguen peleando, así entreteniendo, ¿no? A nosotros, que no. Pero los tipos, no largan una moneda. A ver, vamos buscando si hay algo. Todo así, cosas que no tiene mucho sentido de perder el tiempo, ¿no? A ver, vamos a ir a la parte de lo que es el interior, el interior de Santiago del Estero, a ver qué dice el diario, que más, viste, cada vez más como es, más propaganda, ¿no? Y claro, y a veces lo tenés que ver a la fuerza. A ver, ¿qué dice? Alumnos premiados de Icaño y de la zona viajarán a Necochea. Tomachi. Está bueno, está bueno. Bueno, esto no sé qué es. Vamos buscando. Vamos buscando. El Museo del Automóvil, esto es en las termas, ¿no? Recibe turistas del país y extranjero. Miles de personas le rindieron homenaje a Nuestra Señora del Pilar. Y no lo conozco, che, esta señora yo. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ajá, sí conozco esta iglesia. Está atrasito nomás ahí. Las termas de Riondo. Miles de personas se congregaron con muestra de fe y devoción en las tradicionales fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Pilar en la localidad de Río Hondo. ¿Cuántos santos hay que no en Santiago? Como muy mucho. Como muy mucho, che. Vamos a ir buscando. ¿Qué más dice? Realizan la apertura de caminos en la localidad del Cimbolar. Más malo que es ese camino. Eso es lo que tiene Santiago, ¿no? Hay muchas cosas muy vistosas, ¿no? Tanto en Santiago como en las termas. Pero vos te metés más al
al monte, por decirlo, o a unos kilómetros de Santiago. Y bueno, están las rutas nacionales, provinciales, pero después los caminos son fuleros. Dice, Colonia El Cimbolar, Robles, la Dirección de Obras y Servicios Públicos de Colonia El Cimbolar, realiza la apertura de caminos en el predio que comprende entre los sectores B y C de esta localidad, tras un minucioso estudio de la zona desde el seno del ente comunal. Tanto va a estudiar si vive ahí. En este contexto, se destacó que se proyectan numerosas actividades relacionadas al reordenamiento urbanístico para beneficio de toda la comunidad. En este contexto, las autoridades de la Comisión Municipal explicaron de esta manera mejorará la calidad de vida de la comunidad. Ujú. Bueno, eso es en Villarrobles. Ya dijimos de los chicos que se van a Necochea. Estamos buscando qué más dice de la parte del el liberal. No hay mucho, ¿no? No hay mucho para hablar. No hay mucho. Sí, porque no hay muchas cosas. Diarios como los diarios de aquí nomás, ¿no? Todo política y toda peleas. Dice, a ver qué dice por acá. Sí, pues yo a veces no les quiero tampoco leer cosas que no tienen sentido. Beltrán ya fijó fechas para los festejos de su nuevo aniversario, 14 y 15 de octubre. Pronto anunciarán la grilla de espectáculos. A ver qué más dice. Mamita, qué cielo azul que hay ahí. Qué belleza. La municipalidad de la ciudad de Beltrán, en el departamento Roble, anticipó que se encuentra en la cuenta regresiva para el cumpleaños de nuestra ciudad. La comuna, a cargo del intendente Miguel Álvarez, dio a conocer las actividades oficiales están previstos para los próximos días, viernes 14 y sábado 15 de octubre. Pronto lanzaremos la grilla de espectáculos. Ajá. Bueno. Bueno, hasta ahí nomás, pues no hay mucho tampoco para contarles, ¿no? Diario está, ¿cómo te puedo decir? Lleno de todo política, ¿no? Como si fuera que hacen algo, ¿no? A ver. Sergio Galleguillo y Horacio Vanegas animará la fiesta del canasto en el 2022. Esto cuando será, los reconocidos artistas Sergio Galleguillo y Horacio Vanegas serán los principales artistas que actuarán durante la fiesta nacional del canasto del 2022, que se realizará el 28 y 29 del corriente mes en el playón Coriquilla, del Parque Martín Miguel de Güemes en Las Termas. Escuchá, Blanquita, la fecha. 28 y 29 de octubre. Capaz que estamos, ¿no? Capaz que estamos, che, ¿eh? Libertad chamamecera. Un saludo muy especial a toda nuestra barra chamamecera que alegran la pista con su baile.
Cuando subo a un escenario y desenfundo mi acordeón, siento un cosquilleo en el cuerpo y me invade la emoción. Ver bailar a mis paisanos se motiva mi acordeón y puedo sentir en mi pecho el zapatear de mi corazón. La gente chamamecera se hace presente en la pista, bailando a su manera. ¿Cómo explicarle el sentimiento y la pasión que de joven lo tengo por mi querida acordeón? A ustedes va dedicado este ritmo de 3 hileras para que sigan bailando mi barra chamamecera. Con cariño para el amigo Vicente Lazarte de los Pagos de Perchil. El patio en el rancherío y la fiesta está que arde. Perdóneme, don Romualdo, yo faltaré a mi trabajo, pero ni nunca en el baile. Y doña Eusebia tú que me baile de costado, que yo golpeando el pijuelo, le rastrillando el suelo, al bailarle escobillao. En este tema queremos saludar a la familia Corbalán y a toda la barra de jinetes de los Pagos de Cañuelas. Bagual que sintió las púas y de la lonja el rigor, y en su lomo enhorquetado un gallardo domador. Bravo frete reservado que no se quiso entregar, y allá quedó para siempre al bolearse el animal. Así prefirió la muerte que tenerse que entregar, y un mozo quedó esperando el que lo quiso montar. Se acongojó el tropillero, hasta el acordeón paró, en sentido homenaje a ese potro que murió. Luego queda el comentario del indómito animal, aquel que prefirió la muerte que perder su libertad.
Bueno, ahí vamos, Y vamos despacito, ya nos vamos arrimando para el final, ¿no? Porque bueno, vamos a hacer algunas cosas, todavía nos queda. Y ahí escuchamos Libertad Chamamecera. Vamos a los copleros, los copleros santiagueños. A ver. Ujú. A ver. Ahí están los copleros, Con esto nos vamos yendo, Despierta ya, mujer, así yo puedo ver la mirada de tu alma tan profunda que me hace tanto bien y sueño que entre tus brazos tu boca me digas te quiero. Oh, siente mi corazón el fuego de su amor. No lo dejes así, muerto de frío. Tu mirada es todo mi abrigo. Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo. Oh, si supiera de verdad que tú eres mi eterno amor y que toda esta distancia me marchita como una flor. Si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo y que toda esta distancia se me ahoga. Con esta música lo vamos a ir dejando. Decirle hasta mañana. Despierta ya, mujer, así yo puedo ver la mirada de tu alma tan profunda que me hace tanto bien y sueño que entre tus brazos tu boca me digas te quiero. Oh, siente mi corazón el fuego de su amor. No lo dejes así, muerto de frío. Tu mirada es todo mi abrigo. Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo. Oh, si supiera de verdad que tú eres mi eterno amor y que toda esta distancia me marchita como una flor. Si supiera de verdad cuánto es que te quiero yo y que toda esta distancia